Bueno, pues seguimos con el calor, la canícula, lo que ustedes quieran. Es verdad que estamos en Andalucía, que estamos en Granada, que todos tenemos memoria y que en Granada en verano pues hay unas etapas de pasar mucho calor. Pero es cierto que de unos años a esta parte esos días de mucho calor que se recuerdan de cada verano cada vez son más continuos y son más sostenidos. Y eso tiene un nombre, por más que se quiera negar en algunos ámbitos, que es un cambio climático evidente. Respecto de vuestra memoria, y Marga, yo sé que tú vives en un entorno absolutamente privilegiado en ese aspecto. ¿Hace más calor ahora? Sí, hace más calor, sobre todo se nota por la noche, porque por la zona del Albaicín, sobre todo por la parte que yo doy, que ahora es el Valle del Darro, pues las noches eran frescas y corría aire fresquito, y ahora ese cambio de temperatura que teníamos antes entre las máximas y las mínimas, yo creo que ha variado bastante. Ya las noches son más calurosas, ahí es donde yo lo noto quizás más. Durante el día, bueno, como también estamos más con los aires, ¿no?, en la oficina, los que tenemos intemperie, pues ya llega un punto de calor que ya como que ni lo sientes, pero en las noches sí que lo noto yo. Ramón, tú que eres un hombre de muchísima memoria. Hombre, yo escuchaba a los viejos de niños siempre que decían, qué calor, está haciendo más calor que nunca, y ya ahora que yo soy de la tercera edad, noto efectivamente, sí, yo creo, y además es que los datos los tenemos a la vista, efectivamente, pero esto es algo que se pronosticó en su momento y que se está cumpliendo. Esto no es el cambio climático siquiera, el cambio climático es una expresión suave, esto es un calentamiento global. Hay un calentamiento global y están subiendo las temperaturas de verano en verano, lo estamos viendo. En Granada en concreto, ya que nos referimos, efectivamente las noches antes eran lo que diferenciaba el calor de Andalucía, que pudiera ser parejo durante el día, pero en la noche efectivamente en Granada se podía dormir y se podía vivir. Hay quien dice que desde que abrieron la circunvalación creó una pantalla con los gases que sueltan los coches pasando continuamente, que ya no transfiere el aire de la Vega, no llega hasta la ciudad, con lo cual eso ha influido en que las noches no refresquen tanto. El Valle del Darro, yo recuerdo haber estado en una boda en julio en el Palacio de los Córdoba y nos tuvimos que refugiar en el palacete, porque es que literalmente estábamos helados de frío, sobre todo las mujeres que suelen ir con vestidos más vaporosos en un día de verano, de fiesta de esto, porque es que no se podía estar allí, y era julio y era apenas hace 20 años. Eso ya ha pasado, efectivamente. Pero estamos dentro de si esto fuera una cosa que solo nos compete a Granada, pues bueno, como granadinos y como habitantes de esta ciudad lo estaríamos sufriendo, pero es que es global. Y como es global, pues imaginamos y lamentablemente se cumple el pronóstico que el verano que viene será peor que este, como este de hecho ha arrancado peor que el verano pasado, que ya fue de amarrarse los machos, como dicen los toreros, ¿no? Bueno, recordemos que el año pasado nos decían, este es el verano más fresco de los que nos queda por vivir. Pues, y cuando estábamos absolutamente achicharrados, bueno, pues este también es el más fresco de los que nos queda por vivir. Según los datos científicos, no estamos hablando de relatos. El calor actual es muy superior al de hace 60 años en casi todo el país, hasta el punto de que estamos en torno a los 3,5, 4 grados como media por encima de los veranos de hace 60 años, y eso es una absoluta barbaridad. Para comprobar si estos datos responden, dicen los científicos, a una tendencia o una circunstancia puntual, los meteorólogos han tomado una medida de 10 años y, en el caso más llamativo, una estación que tiene exactamente 101 años, la de Tortosa, que tiene datos desde el año 1920, comprueba que efectivamente en este siglo de esa estación las temperaturas varían 4 grados. Y 4 grados, Marga, es una auténtica salvajada. Tela marinera, sí. 4 grados, y más porque cuando uno, como ya te digo, tiene que trabajar en la intemperie, se hacen muy, muy, muy pesados los 4 grados. Pero también yo creo que hay que ver que
en el caso de Granada, el otro día que me tocó a mí pasear por media ciudad, vas caminando y hay demasiado asfalto, falta muchísimos árboles, muchísimo verdor, muchísima sombra sobre todo, porque el hecho de mantener el verdor hace también que se mantenga un poco por debajo, ¿no? Y en una misma calle, estuve por la zona de Zaidín, en una misma calle, en la avenida Cádiz creo que fue, la diferencia de temperatura que había desde el principio al final de la avenida, que ya hay árboles de bastante tiempo, frondosos, y era abismal, ¿no? Entonces me dio que pensar, digo, es que la verdad que nos estaban faltando muchos alcorques por toda la ciudad. Ramón, dice, vamos a seguir por eso, porque os lo quería plantear, dice un catedrático de Salud Pública, Ildefonso Hernández, las ciudades necesitan con urgencia planes de emergencia para afrontar las consecuencias del calor, porque hay actuaciones urbanísticas que sirven realmente para refrescar las ciudades. Pero es que estamos en las mismas, es que yo creo que el modo de desarrollo urbano y de vida que tenemos contribuye, o sea, esto es la mano del hombre, por decirlo directamente. Hace calor, aumentamos el aire acondicionado. Como aumentan los aire acondicionados, mandamos a la atmósfera de forma que repercute sobre nosotros y vuelve a crecer vuelve a subir los termómetros, las temperaturas, en un crecimiento exponencial que dicen los que saben de matemáticas, que yo que soy de letras no termino de, pero que quiere decir que crece sobre lo que ya ha crecido. No es que sean 2 grados más, es que son 2 grados sobre los 2 grados que tuvimos el año pasado, y el año que viene serán 2 sobre los que, o sea, serán 4 sobre los 2 que ya tenemos. Perdón, porque vuelvo a decir que soy de letras. Claro que tendrán que tener planes pero si los planes hasta el momento han sido que gane el asfalto y hay negacionismo, y el tema este del calentamiento global se ha llevado al debate tradicional de izquierda y derecha, de forma que hay negacionistas, porque sencillamente por el otro lado hay quien aprieta electoralmente porque los quiere dejar en evidencia. En el momento en que esto se mete en el tradicional debate izquierda-derecha, aquí ya no hay forma de que nos lleguemos a entender en una cosa como esta, que ya no es de un concejal más o un concejal menos, es una cuestión ya de propia supervivencia, porque a mí que aguante 1 grado más de calor, la verdad me preocupa y me molesta. Pero a mí lo que me tiene verdaderamente preocupado no es que hoy tenga 2 grados más y que en la farmacia de enfrente de mi casa, cuando miro a las 9 de la mañana, esta mañana ya daba 29 grados, a las 9 de la mañana, y después de haber estado sin que le haya dado el sol todavía. Lo que me preocupa es que en octubre, octubre, donde sea, que no hay agua. ¿De dónde vamos a sacar el agua? Eso sí que me preocupa, porque eso sí que lo necesitamos. Lo demás es estar en la casa en bañador o no tener que recurrir o darse un chapuzón en la bañera, pero para eso necesitamos el agua. Y si no llueve y no va a llover, pues amigo, entonces eso sí que es un plan de emergencia que necesitamos todos, necesita la humanidad. ¿Y de dónde la vamos a sacar? Y no se está hablando de eso. Y el otro día, por ejemplo... Ni pío. Pues esto... Marga, tú vives en un barrio que es casi una masterclass de cómo se construye o se puede construir para combatir el calor, que es el Albaicín, ¿no? Hombre, eso por un lado sí, ¿no? Las calles estrechas, no dejas que entre el sol por las calles, las persianas, por ejemplo, eso es algo que se sigue utilizando muchísimo en el Albaicín, toda una tecnología de persianas, ¿no? Para que no se ventila cuando hace fresco, y a las 9 de la mañana como muy tarde ya está toda la casa oscura y cerrada, para que no se caliente. Luego tenemos los muros, hay mucha casa antigua con grandes muros y eso mantiene también cierto frescor, pero la gran mayoría son casitas muy humildes, quiero decir que no tienen grandes aislamientos. Ahora que hay muchísimos mejores materiales y mejores reformas, pues la verdad que se podría... Yo en mi casa no tengo aire acondicionado, por ejemplo, no lo preciso. Bueno, del agua tendremos que hablar, porque lo ha dicho Ramón y ha puesto de luego el dedo sobre la llaga, como deberíamos decir.
Ya lo dicen los estudiosos y los estratégicos, geoestratégicos internacionales. Las próximas guerras no van a ser por el petróleo, van a ser por el agua, porque ese sí que es un bien escaso e imprescindible para la población, y de hecho ya hay maniobras bastante extrañas al respecto. Pero bueno, de eso hablaremos otro día, porque ahora de lo que vamos a hablar es de lo que va a ocurrir mañana, o de lo que esperamos ocurra mañana, porque así lo anunció el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, y es que se va a reunir el patronato de la Alhambra, en el que se sientan los representantes del Estado, de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de la capital, de la Diputación Provincial y de la Universidad. Digamos, es el máximo órgano rector de la Alhambra y del Generalife, y allí es donde se debe decidir y se debe nombrar al nuevo director o directora de la Alhambra. Se lo van a dar hecho, porque ya anunció el consejero que hay una decisión tomada y que nos va a gustar, dijo más o menos. Pero esa decisión se debe tomar en el patronato, que es donde debería haberse propuesto el tema. Pero dicho esto, ha pasado casi 3 meses en los que la Alhambra no ha tenido un director o una directora ejecutiva del monumento más visitado de España, en el que se están desarrollando los festivales internacionales de música y danza más importantes de este país, y donde están llegando delegaciones internacionales que necesitan respuestas ante la cumbre de jefes de Estado que se va a celebrar el próximo mes de octubre, y que va a traer a Granada a 40 jefes de Estado de toda Europa. Todo esto, insistimos, sin un director. Ramón, ¿cómo lo ves? Supongo que mañana vamos a salir de duda, y no tengo por qué hacer tampoco juicio preventivo. Es que he oído ya algunas declaraciones hablando de que se decide desde Sevilla, y es curioso cómo se intercambian los papeles en esta Granada nuestra, en esta política nuestra y en esta Andalucía nuestra. Está ahora el Partido Socialista interpretando el papel que durante tantos años interpretó el Partido Popular, y hoy he visto efectivamente que ya están diciendo que esto es una cosa que se decide en Sevilla y que los granadinos no sabemos nada. Una cantinela que hemos escuchado durante 30 años o más, pero interpretada en los principales papeles por distintos actores de distinto color político. Si dice el consejero que nos vamos a alegrar, pues yo estoy dispuesto a alegrarme. Primero que me lo diga, y luego sobre todo a quien sea, que no sé quién es, ni tengo el gusto, lo juzgaremos por su gestión y por su balance, no el primer día, ¿no? Desde luego yo no soy de los que va a decir vaya suerte que nos ha tocado, ¿no? En absoluto. Yo le desearé mucha suerte, porque en función de que sea un buen gestor nos beneficiaremos los granadinos, la Alhambra y el arte, la cultura, el Festival de Música y Danza y la cumbre esta de jefes de Estado, que yo espero estar exiliado ya para entonces. Pero que estupendo, bienvenido sea, yo estoy esperando que me digan quién es, y si lo conozco diré pues que tengan mucha suerte, y si no lo conozco también que tengan mucha suerte, y dentro de 2 años, de 3 años, si ha metido la pata, pues lo denunciaremos, y si no, pues le diremos, siga usted otros años, que nos ha gustado mucho su gestión, siga usted, o usted, sea hombre o mujer, quiero decir, ¿no? Pues un poco igual también, a la expectativa de ver cuál es el resultado de mañana, y pues conocer a este o esta directora, establecer también contacto, ver su sensibilidad con el Albaicín, porque para nosotros eso es primordial dentro de lo que es la dirección de la Alhambra. Pero claro, hasta que no sepamos quién es, pues tampoco tenemos a quién dirigirnos. En cualquier caso, no parece demasiado tiempo, 3 meses con la sede vacante, sin una explicación de por qué. Esto, sí, de primera parece que sí, sobre todo teniendo en cuenta que el mismo partido que estaba en la Junta de Andalucía después de las elecciones, o sea, que sigue gobernando en la Junta, no solo en la Junta de Andalucía, sino que además ha ganado en el Ayuntamiento, en la Diputación. De primeras podemos pensar que se podían haber tomado más su tiempo, pero es evidente que los partidos políticos, en este caso, han estado con otro tipo de prioridades, y bueno, esto lo han dejado en segundo término. Pues vale, pues sí, lo podían haber hecho antes, pues sí, pero que a fin de cuentas lo que interesa es que quien venga tenga una buena gestión. ¿Demasiado tiempo, Marga?
Yo creo que sí, que 3 meses es mucho tiempo para un monumento como la Alhambra, que además es director de otros proyectos de patrimonio, ¿no?, dentro de la misma ciudad, y se quedan paralizadas muchas cosillas si no hay un director. Evidentemente ha tenido su director en funciones, ¿no?, que no se ha quedado todo paralizado, pero sí hay muchos proyectos que se quedan ahí en el aire, y 3 meses es mucho. Bueno, me sumo a lo que han dicho nuestros invitados de hoy, Ramón y Marga. Nuestros mejores deseos a quien vaya a hacerse con esa responsabilidad, que en Granada es una enorme responsabilidad. Que le vaya muy bien, porque si le va muy bien a él o a ella, nos va a ir muy bien a todos, sin ningún género de dudas. No es fácil dirigir un monumento como la Alhambra, que ha tenido magníficos gestores con anterioridad, y que esperemos que este o esta directora o directora supere a todos los anteriores con mucho. Vayan desde aquí nuestros mejores deseos. Mañana a estas horas les estaremos contando quién es. Pero vamos a cerrar, nos queda el tiempo justo para darle una vuelta a un dato que pensábamos que jamás podríamos poner sobre la mesa, porque es verdaderamente, en esta tierra los temas de empleo siempre han sido muy difíciles, muy complicados, y más si me dio un empleo de una cierta estabilidad. Pues bien, en año y medio de reforma laboral, dicen los datos, se han firmado en Granada más contratos fijos que en los 10 años anteriores juntos. Contratos fijos que suponen ya más del 40% del total de las personas que trabajan en Granada. Insistimos, en año y medio de vigencia de la reforma laboral. Ramón, como periodistas, esto pensábamos que jamás lo podríamos decir, lo de los contratos indefinidos, ¿no? La verdad es que la tendencia del mercado laboral en los últimos tiempos lamentablemente tiende a sacar gente más que a introducir. Sí, efectivamente es un dato extraordinario. Ojalá se consolide, y ojalá un cambio de gobierno no signifique que se van a cambiar las normas, porque parece que en ese sentido el señor Núñez Feijóo ha dicho que no tiene por qué, que es sustancialmente buena. Hubiera sido estupendo que lo hubiera dicho antes, pero bueno, si arrepentidos los quiere Dios, me parece que decía el Evangelio. Esto es estupendo, y si podemos romper ese carácter cíclico de los datos del empleo que estamos acostumbrados como periodistas, que todos los meses, en función de que sea temporada o no sea temporada, desde el momento en que hemos apostado por la hostelería como el gran motor de la economía en Andalucía, ya sabemos que los meses de marzo o abril van a ser buenos en función de que la Semana Santa venga antes o menos, y las contrataciones se hacen en un mes o se hacen en otro, que luego llega el verano, que luego en octubre hay un bajón, que luego en enero hay otro, pero que en Navidad repunta. Pues si consiguiéramos que hubiera cierta estabilidad y no esos saltos, entonces ya sería el paraíso. En Granada yo creo también que había muchísima economía sumergida con el tema del trabajo durante muchísimos años, y entonces esto ha favorecido que emerja a la superficie pues los verdaderos empleos también que había, ¿no? Es verdad que nos va a parecer que son 10 veces más, pero no es un dato tan real desde mi punto de vista. Son 10 veces más legales, ¿no? Contratos legales, pero había muchísima economía sumergida en Granada. Lo seguirá viendo, sí. Sí, pero que por lo menos ha salido a la luz. Yo creo recordar que hará por como 4 o 5 años Comisiones Obreras sacó un estudio que decía que el 80% de los trabajadores de la hostelería estaban en situación irregular, en el sentido, sobre todo el fraude mayor en este ámbito laboral era un contrato de media jornada, pero tenían una jornada real que rondaba las 10 o 12 horas. Y claro, el observador imparcial a lo mejor dice, hombre, eso será una exageración, el 80% parece una barbaridad, muy bien. Incluso dándole la razón a quien diga que es una exageración y diga, hombre, no son el 80, pero son el 40 o el 50, es que sigue siendo una barbaridad que no se debería aceptar. En ese sentido, creo que por lo menos esto habrá regularizado los datos reales. Bueno, pues ya es un avance. Sí, un gran avance. Por eso. Bueno, pues hemos llegado de hecho al final. Muchas gracias, Ramón, por someterte a esta sauna finlandesa que les estoy aquí esta tarde. Marga, muchísimas gracias. A ti. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recordamos que mañana
a las 11 de la noche, esta casa va a entrevistar al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y lo va a hacer además para todas las emisoras de televisión de 7 en todas las capitales y provincias de Andalucía. No se lo pierdan, va a merecer la pena. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias por la atención. Hasta mañana.